Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala ENOR, a esta primera mesa redonda que tiene el título de Sostenibilidad en la construcción. Muchas gracias a todos por asistir, gracias a la organización de este evento. Y, bueno, mi nombre es José García, soy manager de soluciones ESG para la construcción dentro de ENOR, donde estamos muy focalizados en garantizar que todos los procesos de construcción, desde la fabricación de los productos hasta el producto final, ¿no?, que sería el edificio, se garantiza esa sostenibilidad mediante nuestras soluciones pues, para productos, ¿no?, como es la certificación de la marca N Sostenible o la certificación de edificio sostenible, ¿no?, para evaluar el desempeño sostenible de los edificios mediante los indicadores de Levels. Y nuestro objetivo hoy es abordar un tema tan amplio, tan complejo, ¿no?, y que está tan encima de la mesa como es la sostenibilidad en la construcción. Para ello contamos con nuestros invitados, a los que les agradecemos su asistencia. Artur Miró, muchas gracias por asistir. Viene por parte de Calaf, tiene una amplia experiencia en consultoría medioambiental, en diversas empresas de consultoría, de construcción, con una amplia trayectoria, ¿no?, dentro del sector. Toni Escudé, muchas gracias también por asistir, ¿no? Bueno, pues Toni es un arquitecto especializado en impacto ambiental, taxonomía, levels, análisis de ciclo de vida, economía circular, las diversas certificaciones, ¿no?, para sostenibilidad de edificios como Verde, DGNB, etcétera, y también experto en construcción industrializada en madera. Toni ha desarrollado su carrera profesional en diversos estudios de arquitectura y en empresas de construcción. Ha sido miembro del Consejo Ciudadano para la Sostenibilidad, tutor del máster en Hábitat, Urbanismo y Edificación Sostenible y actualmente vicepresidente de la Junta de AUS, de Arquitectura y Sostenibilidad en el Colegio de Arquitectos de Cataluña y también parte del Consejo de GBC. Bienvenido, Toni. Muchas gracias. Y por último, no menos importante, bienvenida Ana del Gove. Ha trabajado también en empresas de consultoría de sostenibilidad, actualmente responsable de sostenibilidad en 011H, que es una empresa tecnológica dedicada a la construcción, fundada en el año 2020. Y si os parece, sin dar más rodeos, yo creo que, como tenemos también poquito tiempo, me gustaría haceros algunas preguntas, ¿no?, en cuanto a la sostenibilidad dentro del sector de la construcción. Y si te parece, empezamos por ti, Artur. Desde una empresa, ¿no?, como Calaf, con una amplia trayectoria, ¿no?, dentro del sector de la construcción, ¿qué consideráis o qué aspectos en cuanto a normativa, reglamentación, ¿no?, que está cambiando tan rápidamente, crees que os afectan más o tienen mayor repercusión dentro del ámbito de las obras, ¿no?, y de la construcción? Es muy curioso porque siempre se ha visto la constructora como la última, ¿no?, en recibir y aplicar toda la normativa ambiental. De hecho, yo siempre hago la comparativa con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por ejemplo, que costaba muchísimo que entrara hasta que realmente la ley se desarrolló. En ámbito ambiental creo que ha pasado algo similar. Pero el paradigma está cambiando. Realmente ahora las constructoras, como actor principal en la ejecución de un edificio, están cogiendo una responsabilidad muy elevada. Y como responsables de una construcción, la normativa les aplica directamente y tienen que cumplirla. La avalancha de normativa que está viniendo de la Unión Europea a través de las directivas es muy grande, a una velocidad muy elevada, y por lo tanto las constructoras se están poniendo las pilas. Cuando digo se están poniendo las pilas, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, os hablaré del caso Calaf, ¿no?, del grupo. Punto número 1. Para mí hay 3 líneas principales que hay que llevar a cabo. La primera es la monitorización de CO2.
La construcción es uno de los sectores que más impactan a nivel de emisiones en la industria. La construcción debe saber qué está emitiendo en cada momento. Debe saber que en qué actividad es donde emite más CO2 y, por lo tanto, dónde puede obtener una optimización. Con esta optimización es evidente que tendrá que haber una reducción y así en el momento que realmente se empiece a compensar, porque va a llegar, esta compensación para el promotor será un valor añadido. La segunda línea es, como os comentaba, la normativa en lo que hace referencia a nivel de los aspectos financieros y no financieros. CSRD está aquí. Ahora hablábamos con Tony que el borrador está aprobado. No sé si la ley ya está lanzada, no lo sé, pero el borrador está aprobado. La aplicación de CSRD en una constructora va a ser un largo camino a recorrer. Estamos hablando de más de 900 indicadores que de golpe y porrazo tendrán que aplicar en su día a día y tendrán que informar de ello ya no solo en el informe no financiero, sino también en el financiero. Con lo cual, este impacto, tanto a nivel cotidiano como a nivel financiero, es importante y se tienen que adaptar. Se tienen que adaptar. De hecho, desde el Grupo Calaf ya se está adaptando a través de soporte de digitalización. Hay plataformas existentes y estas plataformas son las que se van a utilizar. Y luego hay una tercera línea principal que es la adaptación también en el día a día de la obra de aspectos y criterios que se marcan a través de taxonomía verde. Es decir, en el sector del real estate también aplica directamente a las constructoras y las constructoras tienen que ayudar al promotor para cumplir estos criterios, con lo cual es básica su adaptación a taxonomía verde. Estas serían las líneas principales. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo esa importancia, ¿no? del impacto que tiene la construcción, ¿no? Ese dato que conocemos todos, ¿no? De hasta el 40% o cerca del 40% de las emisiones de CO2 están asociadas al sector de la construcción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tony, desde el punto de vista, ¿no? de los arquitectos, ¿no? de ese punto de vista desde el Colegio de Arquitectos de Cataluña, ¿qué inquietudes hay dentro del colectivo, ¿no? en todo lo que estamos comentando, ¿no? Sobre todo en tema de descarbonización, por ejemplo, todos estos aspectos? ¿Cómo lo ves? Pues un poco, siguiendo un poco el discurso de Artur, ¿no? El tsunami que viene normativo para los arquitectos es brutal. Los arquitectos no están demasiado acostumbrados porque en las escuelas no se enseña demasiado todo esto. Y, como sabéis, el año pasado se aprobó la nueva PVD, que se está haciendo la transposición para el código técnico, que en teoría en menos de un año y medio la tendremos ya. Se está desarrollando con el Ministerio esas maneras de cómo calcular un análisis de ciclo de vida, el impacto en CO2, la circularidad, todo esto. Y claro, todo esto hay que trasladarlo urgentemente a todos los estudios de arquitectura, porque el impacto de hacer las cosas bien empieza en el minuto cero, con las primeras líneas del dibujo, no en la construcción o en el proyecto ejecutivo. Sobre todo si hablamos de este 40%, que una parte son las emisiones debidas a la fase operacional, ¿no? Que aquí sí que estamos desde hace tiempo trabajándolo, con cambio de calderas y incluso en rehabilitación, ¿no? Cuando se habla de rehabilitación energética, pues cambias la caldera, alguna ventana y tal, ¿no? Pero los materiales, el carbono embebido es un 12%, que cuando ha bajado las emisiones debidas al carbono operacional, el impacto y la repercusión que tiene el carbono embebido es brutal. Y aquí sí que hay un trabajo
de los arquitectos, pero los arquitectos conjuntamente con el resto del sector, con los fabricantes, con los constructores. Lo que es muy importante es que hay que cambiar el concepto de diseño y de trabajo colaborativo. Estamos hablando también con la Administración. Los concursos públicos no puede ser un concurso de un arquitecto que tenga unas ideas y acabe un diseño y que luego se licite. No, tienen que ser de equipos enteros que desarrollen desde el minuto cero, no solo contando el coste, sino también las emisiones de CO2. Porque va a ir de la mano. En Francia, que van mucho más adelantados en estos aspectos, lo tienen clarísimo. Y según qué soluciones constructivas, que cada año, del 2022 al 2030, tiene un máximo de emisiones de CO2 por edificio, si no, no tienen licencia de obras, y hay soluciones que ya desaparecen del mercado. O sea, que los fabricantes también tienen un papel súper importante. Entonces, desde el Colegio de Arquitectos lo que estamos intentando, sobre todo con el tema de descarbonización, y hemos hecho 3 jornadas estos 3 últimos años, que están teniendo una repercusión muy importante a nivel de Cataluña, a nivel nacional y a nivel europeo. Estáis todos invitados a seguirlas, están todas las jornadas colgadas en la web. Lo que estamos intentando es explicar a los arquitectos todo lo que les viene encima y lo que tienen que empezar a trabajar y cómo se tienen que formar para no, ahora exageraré, ¿no?, pero para no cerrar los despachos y que lo vean como una oportunidad, un valor añadido, una oportunidad de negocio, no como un problema de, hostia, ahora me toca aprender esto y hacer esto, otra cosa más. No. Incorporarlo en el día a día y como un valor añadido. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es algo que nos toca a todos y hay que adaptarse, y bueno, un poco en la línea con lo que estás comentando, ¿no? Ana, en un estudio, ¿no?, de arquitectura, una empresa como la vuestra, de 011H, que también os estáis adaptando, ¿no?, bueno, pues a todos estos cambios, ¿no?, de normativa, de digitalización. ¿Cómo tenéis alguna manera novedosa, un enfoque que creas que bueno, pues para afrontar, ¿no?, todo esto que estamos comentando? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué enfoque tenéis vosotros? Pues nosotros, voy a empezar, como somos una empresa muy joven, de escasos 5 años, os voy a empezar explicando muy brevemente quiénes somos en 011H y cuál es nuestra misión, porque al final eso es lo que define nuestra manera de trabajar y de colaborar con nuestros clientes. 011H es una empresa de construcción, no es un despacho de arquitectura, sino que es una empresa que integra todo el proceso, desde el diseño de los edificios hasta la puesta en obra. Y no somos una constructora tradicional porque principalmente nuestro gran diferencial es que contamos con casi 1/3 de la plantilla compuesto por desarrolladores que nos permiten generar herramientas digitales para poder optimizar todo el ciclo de vida de nuestros proyectos. Entonces, nosotros nos definimos como una empresa de construcción que utiliza la tecnología como medio para alcanzar un objetivo que es, pues, poder construir de manera más rápida, más eficiente y más sostenible. Nuestra misión es acelerar la construcción de bajo carbono. Entonces, sabemos que el sector lleva muchos años, ¿no?, intentando, pues, mejorar productividad, reducir costes, reducir tiempos, y nosotros queremos seguir en esta línea, queremos seguir haciendo esto, pero además sumando el reducir las emisiones de CO2 y la huella de carbono que tiene, pues, todo el ciclo de vida de un proyecto. Y para, pues, alcanzar este objetivo contamos con 3 medios, que son, en primer lugar, la industrialización, que es lo que nos permite, pues, construir de manera más rápida y más eficiente. En segundo lugar, la digitalización, que nos permite, pues, iterar y optimizar los diseños y además ser súper precisos en términos de costes, tiempos y mediciones de CO2, por ejemplo. Y, en tercer lugar, el uso de materiales de bajo impacto, para que la sostenibilidad forme parte de la toma de decisiones desde la concepción de los proyectos. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí que ahora estamos notando como un cambio de prioridades en el mercado. Y es que hace unos años, yo creo que las conversaciones de sostenibilidad dentro del sector se centraban casi exclusivamente en temas de consumo energético y eficiencia energética. Pero ahora el foco
como que está transicionando más hacia el impacto de los materiales. Y esto es que no es casualidad, un poco como decía Toni, nuestra EPBD nos está exigiendo que a partir de 2030 todos los edificios que se construyan deberán tener un consumo energético nulo o casi nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, claro, si las emisiones de CO2 asociadas al consumo energético ya de entrada van a ser cero, casi cero para todo el mundo, la toma de decisiones de materiales será clave para seguir reduciendo nuestra huella de carbono. Entonces, vemos también, un poco como comentaba, hay otros territorios como Francia, donde nosotros, por ejemplo, estamos comenzando a entrar, donde vemos que estas exigencias de sostenibilidad ya siguen estas líneas, pero además de una manera mucho más estricta y además de una manera, digamos, vigente, porque tienen realmente un marco normativo sólido y puesto en marcha. Y la verdad que para nosotros el poder estar trabajando en estos entornos tan exigentes nos están permitiendo ampliar nuestro know-how e implementar pues las mejores prácticas en sostenibilidad. Yo creo que al final, hoy en día, lo que vemos es que nuestros clientes quieren saber pues, desde el inicio cuál es el impacto ambiental real de sus obras, para poder así empezar a tomar decisiones más conscientes sobre qué materiales y qué soluciones constructivas van a utilizar. Y algo que nos está gustando mucho es que vemos que cada vez más se habla de kilogramos de CO2 por metro cuadrado casi de la misma manera que hablamos de euro por metro cuadrado. Y, bueno, y en nuestro caso, yo creo que gracias a todo nuestro entorno digital, de lo que más me gusta es que pues, a la gente que trabaja con nosotros, desde el inicio de los proyectos, podemos pues, ofrecer datos tangibles y precisos desde el inicio. Fenomenal. Y ya siguiendo un poco en esta línea, me gustaría preguntaros a los tres si sois capaces de sintetizarnos en 3 retos que consideráis que sí o sí, ¿no? Se debería de abordar de manera urgente, ¿no? en materia de sostenibilidad en cada uno de vuestros campos, ¿no? Que al final es la construcción en general. Pero empezamos por ti, Artur. Sí, mira, para mí un reto básico, y lo digo a partir de lo que estaba comentando Ana ahora, es el trabajo en equipo. Es decir, una construcción no la hace ni únicamente un arquitecto, ni un equipo de ingeniería, ni un promotor, ni una constructora. La hace un equipo. De poco sirve que un despacho de arquitectos marque unos materiales con unas bajas emisiones de CO2 si luego no se puede construir. O de poco sirve que un arquitecto estudie muy a fondo un proyecto para que luego llegue la constructora y cambie absolutamente todo el proyecto. Con lo cual, ¿a qué me refiero? Me refiero a la colaboración. Y por eso brindo a todos los promotores a que empiecen a confiar de verdad en aquellos proyectos colaborativos. Es en los proyectos colaborativos donde vamos a poder ver lo mejor o lo que pueda aportar mejor cada uno de estos roles. ¿Esto qué significará? Significará que podamos optimizar desde la parte de la constructora todas aquellas emisiones de CO2 que sean directas, es decir, marcadas por el transporte, marcadas por la ejecución in situ, por el gasto de gasoil en grupos de electrógenos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto por un lado. Y luego también podremos ayudar conjuntamente con el equipo de arquitectura a escoger aquellos materiales que las DAPs, las declaraciones ambientales de producto, nos ofrezcan unos mejores resultados en emisiones de CO2. Para mí esto es un reto clave. Un segundo reto clave para mí es la cadena de valor. Como constructora tenemos que ir aguas arriba y aguas abajo. Es decir, como constructora tenemos que dar soluciones a los promotores para que puedan construir con unos niveles de sostenibilidad más elevados. Y esto significa, por ejemplo, dar ya números de los kilos de CO2 por metro cuadrado que se van a realizar,
o dar números de los kilos de residuos que se van a generar por metro cuadrado. Esto nos está ayudando ya algunas promotoras, incluso las entidades públicas, con pliegos que son muy exigentes y que incluso empiezan a valorar más los criterios de sostenibilidad por encima de los económicos, ¿vale? Y aguas abajo, la constructora tiene que ayudar a aquellas subcontratas o aquellos colaboradores que están ayudando a la obra a cumplir con todos estos criterios. Es muy normal que empresas más pequeñas tengan dificultades para saber lo que es un CSRD o taxonomía verde o cómo cumplirlo. Pues tenemos una obligación y esta obligación es ayudarlos. Y como último reto, porque es muy bueno, pero cuando hablamos de los objetivos de sostenibilidad para una constructora, muchas veces nos olvidamos del ámbito social y del ámbito de gobernanza. Pero respetar, implantar un plan de igualdad, por ejemplo, dentro de una constructora, ¿vale? Es un reto absoluto. Es un sector en el cual, por antonomasia, ha sido masculino, ha sido con una desigualdad de género importante, ¿no? Y esto hay que mejorarlo, hay que luchar por ello, hay que formar para que se pueda llegar a un equilibrio real. Perfecto. Pues Toni. Yo para no repetirme, pues ya me ha pisado alguna, no, diré un poco más desde el punto de vista del Colegio de Arquitectos. Sí. Para mí la regulación normativa tiene que acelerar, tiene que ponerse las pilas y confiar en los expertos, en que les ayudemos a desarrollar todas estas normativas que, por ejemplo, en Francia, en Dinamarca, en otros países ya son reales, se están haciendo, ya no, o sea que no hay que inventar nada. Formación, mucha formación, desde también los colegios profesionales, etc. Todo esto viene mucha cosa muy nueva, hay que formarse, hay que aprender mucho más. Y por último, pues para poder hacer también todo esto que estamos diciendo, hostia, financiación, hay ayudas económicas a la gente. Yo soy de los que me gusta decir que no hay que penalizar a los que lo hacen mal, sino que bonificar a los que lo están haciendo bien. Y ahí creo que la administración pública también debería ser ejemplar en esto. Y Ana, seguro que te han pisado alguna, pero... La verdad que sí, pero igualmente yo creo que centrándome más en, pues en nuestro caso, en empresas que se dedican a la construcción, yo creo, para mí, los 3 retos más importantes a los que nos enfrentamos para poder seguir avanzando hacia una construcción pues, más eficiente y más sostenible es, en primer lugar, un poco como decía Artur, integrar diseño y construcción y realmente pues, todos los equipos y todos los equipos que conforman un proyecto entero. Porque al final vemos que en el momento que diseño y construcción no están alineados es cuando empiezan a surgir todos los problemas, sobrecostes, retrasos, mayor impacto ambiental. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, con nuestro modelo integrado pues intentamos dar respuesta, por un lado, a ese reto. Luego, en segundo lugar, yo creo que sería intentar equilibrar sostenibilidad y productividad, porque sí que vemos que hay empresas muy centradas y muy especializadas en la construcción de bajo carbono, pero que no aceleran procesos. En cambio, hay empresas que todo lo contrario, están muy centradas en productividad, pero no tienen en cuenta ni medio indicador de sostenibilidad en todo el proceso. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues procuramos balancear las dos cosas y tener en cuenta las dos cosas. Y luego yo creo lo último sería, desde la posición de una empresa de construcción, preparar a nuestros clientes para todos los cambios normativos que se avecinan, que no son pocos. Al final, pues es que lo que decíamos, las normativas van a ir cada vez a más, cada vez van a ser más estrictas y sobre todo yo creo en términos del uso de materiales más sostenibles. Entonces, en nuestro caso, nosotros estamos preparados y lo que queremos es pues, acompañar a nuestros clientes en este camino. Muy bien, pues yo creo que muy interesante todo lo que hemos comentado. Hay muchos
puntos en común, yo creo que en general, ¿no? Bueno, pues hemos comentado la importancia, ¿no?, de esa monitorización del CO2, ¿no?, para bueno, primero conocer cuánto estamos emitiendo, bueno, qué cantidad de CO2, ¿no?, para poder luego compensarlo, ¿no? Es algo muy importante. Luego hemos comentado también, decíamos, ¿no?, de ese tsunami normativo, ¿no?, que nos llega la CSRD, la taxonomía, el nuevo documento básico, ¿no?, de sostenibilidad del Código Técnico, que también está a las puertas, ¿no? Y a todo eso, bueno, pues hay que adaptarse. Y luego comentábamos, ¿no?, también me ha parecido muy interesante que ha subido el porcentaje, ¿no?, según pasa el tiempo, ¿no?, según se mejora en eficiencia energética, en la operatividad, ¿no?, en la operación de los edificios, claro, sube el porcentaje del carbono embebido de los materiales y que, bueno, también es algo que hay que monitorizar, o bueno, con las declaraciones ambientales de producto, ¿no?, bueno, pues para hacer los análisis de ciclo de vida, que vamos tan a remolque, ¿no?, que es también algo que hemos comentado, ¿no?, por detrás de países como Francia, ¿no?, que lleva siendo muchos años obligatorio, ¿no?, hacer un ACV, por ejemplo. Y muy importante también que comentabais también esa necesidad de colaboración, ¿no?, entre las partes, porque si cada uno hace la guerra, ¿no?, por su lado, pues al final no vamos a llegar a un punto común, ¿no?, y conseguir buenos resultados. Y también se comentaba, ¿no?, comentabais ese cambio de prioridades que ha habido en el mercado, ¿no?, bueno, que ahora el foco se pone más en el impacto de los materiales y yo creo que es algo que se ha tardado, ¿no?, en abordar, bueno, la importancia de los materiales y bueno, comentaba al principio, ¿no?, en AENOR, por ejemplo, tenemos esa certificación de la marca N sostenible para productos que te mide, ¿no?, te da indicadores tanto de la huella de carbono, esas emisiones de CO2, que creo que es muy importante, pero también indicadores sociales y de gobernanza, que es algo que a veces se queda un poco fuera y que cada vez más, ¿no?, como comentabas, ¿no?, de todos los aspectos sociales a nivel de las fábricas, de los centros de producción, pues también es importante, no solo constructoras o despachos de arquitectura, sino también desde esos centros de producción. Entonces, bueno, yo creo que como resumen, estos serían un poquito los puntos más importantes que hemos tocado y bueno, nada más. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por todas las cosas interesantes que habéis comentado y hasta la próxima. Damos paso a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias a todos. Gracias.